La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Este programa lo realizamos todos los jueves y pues analizamos temas a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel distrital y regional. Hoy vamos a iniciar como siempre con un análisis del entorno, cómo está evolucionando la situación económica mundial, cómo están las cifras económicas en general y pues desde luego hay una convergencia muy importante, este paquete fiscal importante, este rescate que se llama, este plan de rescate de la economía norteamericana. Ayer en el Congreso de la República de Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, por 200 votos a favor, 211 votos en contra, se aprobó este plan de rescate. Es el tercer plan de rescate que se aprueba en los Estados Unidos, el primero por 900, el segundo por 2.2 billones y este tercero por 1.9 billones. En eso ha habido una convergencia. El tema es de matiz de pronto de procedimientos, hacia dónde se dirigen los recursos, pero evidentemente en varios gobiernos se ha utilizado este mecanismo importante y especialmente en esta pandemia, los Estados Unidos han acudido a este mecanismo para reactivar su economía, para inyectar recursos, van a inyectar recursos a la educación, a mejorar las escuelas, porque si se quiere reactivar la economía norteamericana, las escuelas tienen que invertirle en más tecnología, en mejoramiento de la calidad de la infraestructura. Igualmente en el sistema de salud norteamericano, que antes de la pandemia tenía sus dificultades y ahora pues desde luego están reforzando el sistema de salud. Entonces también le invertirán recursos y van a distribuir recursos para los estados, para que también los estados tengan recursos para invertir en esta emergencia. Y además de eso, a cada persona que no gane más de $75,000 al año les llegará un cheque de $1,400 para que puedan subsanar sus necesidades básicas y mantendrán hasta el mes de septiembre subsidio al desempleo. Entonces, esto es, digamos, dentro del sistema capitalista norteamericano, dentro de la democracia del libre mercado que sigue manejando la economía norteamericana, ellos tienen una concepción muy clara de que la única manera de que la economía norteamericana mantenga su nivel de compra, su capacidad de crecimiento económico es a través del estímulo a la demanda. Y estas medidas, repito, las han tomado y desde luego por eso ese jalonamiento que está haciendo tanto China como Estados Unidos le permite al mundo en general y a la OCDE en particular, la OCDE que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, entidad a la cual ingresó Colombia hace muy poco tiempo. Esta entidad ha hecho unos análisis muy importantes y Óscar Lozano nos va a comentar cómo la OCDE ha reformado, ha cambiado sus pronósticos teniendo en cuenta esta reactivación de Estados Unidos, la reactivación que viene desarrollando China, que le da unos elementos positivos. En 2 minutos, profesor Lozano, cuéntenos ese panorama internacional con la OCDE, los pronósticos económicos para el 2021 del equipo de estudios de esta organización. Muy buenas tardes, doctor Luis Alberto Ávila. Un saludo para nuestros colegas, para el doctor José Gregorio Hernández Galindo y para todos nuestros oyentes que nos sintonizan los días jueves a esta hora de la tarde. También vale la pena señalar y enviar un saludo, teniendo en cuenta que el pasado lunes se celebró el Día Nacional de la Mujer. Entonces, un saludo para nuestras damas valerosas, grandes mujeres colombianas y latinoamericanas. Pero entrando en el tema con referencia a lo que usted señala de las previsiones de la OCDE, vale la pena señalar que precisamente en estos días la OCDE presentó sus últimas previsiones o proyecciones, por decirlo así, sobre el crecimiento de la economía mundial y proyectan algo positivo, un mejoramiento en comparación con lo que se ha venido presentando el año anterior y últimamente. Entonces dice que hace un énfasis muy importante, pero como usted lo acaba de señalar, es el estímulo que le va a generar Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden, a la economía global. El presidente Biden aportará un plan de ayuda, fíjese bien, de 1.9 billones de dólares. Repetimos, 1.9 billones de dólares que impulsará el PIB mundial, ¿no?
en un porcentaje, en 1.0% del PIB. Esto es muy importante. Y al interior del país, es decir, al interior de la economía norteamericana, esto va a tener un impacto, un efecto positivo de 1 a 5, en una escala de 1 a 5 sobre un 3.8 a un 4.0% para generar crecimiento. Entonces, esto va a generar un boomerang, pero positivo, en países como cuáles, que también están haciendo lo mismo. El caso de México con un 0.8, el caso de Brasil, el caso también de Chile, que se ven beneficiados con ese aporte, es decir, es una inyección de capital para poder, como se dice, recuperar el terreno perdido por culpa de la pandemia. Entonces, esto vale la pena señalar. Y también la OCDE señala algo trascendental, que es la importancia que se tiene hoy en día para seguir en este camino de recuperación de inmunidad con la vacuna. Considera la OCDE que la vacuna es importante, que los países tienen que hacer una adecuación de los recursos financieros, de estar, como se dice, buscando, teniendo mayores posibilidades de compra, de tener mayores accesos a las vacunas, porque los virus no se van de un día para otro, como todos lo sabemos. Entonces, esto va contra la vacunación, para contribuir al crecimiento de la economía mundial. La OCDE 5.6% para la economía del mundo, es decir, en términos generales, pero dice también, y aprovecho para señalar algunos pronósticos, señala, por ejemplo, un crecimiento importantísimo, yo diría que el de mayor nivel, digamos, de una escala de 1 aquí, la India, que ellos creen que va a crecer al 12.6%, China entre el 7.8 al 8.0%, Estados Unidos 6.5 a 6.7%. También la economía europea, con economías como la economía de Francia, la economía de Alemania y la de España, crecerán por encima del promedio. Alemania se cree que puede crecer entre un 5 y un 6%, lo mismo que Francia, y eso pues lógicamente que teniendo en cuenta, y como ellos lo señalan, la OCDE, que van a crecer por encima del promedio mundial. El promedio mundial está sobre el 2, el 3%, que era lo que se había estimado en un principio, pero viendo las circunstancias y viendo toda esta situación y el impulso, como se acaba de señalar, del presidente Biden a la economía global, podemos tener un mayor crecimiento. Y sobre Colombia, pues ellos plantean que nosotros podemos estar creciendo sobre el orden de un 4.0%. Doctor Ávila. Muchas gracias, profesor Causano, por esta introducción que es el panorama económico internacional, que lo analizamos acá permanentemente. Alejandro Velandia, en esta medida, como lo hemos expresado, este estímulo monetario y económico que da Estados Unidos, que lo ha hecho en distintos gobiernos, el presidente Donald Trump también hizo a final del año pasado, pues una inyección por 2.2 billones y el anterior que era por 900.000. ¿Cómo está reaccionando el mercado a nivel internacional? Estos indicadores importantes, ¿cuál es la reacción en esta semana del mercado a nivel internacional? Alejandro, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico. Un saludo muy especial a mis estimados y queridos colegas, nuestros invitados el día de hoy. Haciendo un consenso precisamente de esta información, pues vemos a las bolsas, sobre todo la de Estados Unidos, el New York Stock Exchange, precisamente está subiendo por estos estímulos. ¿Por qué? Miramos que la tasa de intervención de la Reserva Federal de los Estados Unidos está del 0 al menos 0.25%. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que el dinero está muy barato, o sea, respecto al dólar, ¿no? Por otro lado, como están inyectando estímulos a la economía, obviamente esto tiene una parte que esto también va al mercado y al tema de la cotización de las empresas más importantes. No por nada, pues hoy está subiendo los indicadores en la bolsa de Estados Unidos. Por ejemplo, vemos el caso, como hablábamos en el New York Stock Exchange, miramos al Nasdaq, al Dow Jones, que maneja las industriales, lo vemos cerrando hoy en los 32.486 puntos, subiendo el 0.58%. El caso del Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas del mercado, lo vemos subiendo en el positivo en el 1.01%, llegando a los 3.938 puntos. Y en el caso del Nasdaq, que agrupa las tecnológicas, lo vemos
lo vemos subiendo fuertemente el 2.52%, y fuertemente obviamente porque es que estos indicadores, hay que decirle a los oyentes que vienen subiendo desde la administración Trump, ¿no? Entonces lo vemos ese subiendo en los 13.398 puntos. Y hay que hacer un consenso acá. Es positivo el estímulo, pero hay que mirar algo que va a ser más positivo y que tiene que mirar la administración Biden. Recordemos que la administración de Obama creció a punta de estímulo. Eso es positivo, pero hasta cierto punto, porque es que toca ponerle también visión, cuidado y ayuda al sector productivo. Recordemos que Estados Unidos perdió su balanza comercial positiva desde mediados de los 80 hasta la fecha. Entonces prácticamente ellos tienen más de 30, 40 años en déficit comercial global. Esto crea problemas obviamente para la economía. Una economía no puede vivir solo de estímulo fiscal. Tiene que, a través de sus bienes, productos y servicios que se intercambian a nivel global, puede ser fuerte también. Y esto, hago anotación de esto, ¿por qué? Porque es que China viene a ser un competidor en este momento global muy importante. No solo está compitiendo en todos los sectores, a todo el planeta entero le hace competencia, sino que a través de su moneda ya creó un banco, recordemos, que también le empieza a hacer un paralelo a Estados Unidos con el dólar. Recordemos que China ya ha hecho, por ejemplo, negocios con Rusia, no usando dólar, sino otras monedas, y eso lo está usando también a través de su banco de la infraestructura mundial, que está creando deuda para prestarle a países en desarrollo también. Entonces es importante mirar, los 1.9 billones más los 2 billones, eso es importante, pero hay que tener cuidado, porque si se crece a punta de deuda, los problemas que se van a generar adelante van a ser muy graves. ¿Por qué? Porque eso va a crear un salto al vacío y no va a haber una deuda respaldada por un sector productivo. Recordemos que hoy en día la economía no se respalda tanto como lo hacía antes por el respaldo al oro, sino por el respaldo de sus indicadores de transabilidad, de comercio y de fortaleza en la moneda, que es precisamente a través de su sistema económico, a través de sus sectores productivos. Entonces, mirando, por ejemplo, hoy vemos el caso también de las, como veníamos hablando, de las criptomonedas. Las criptomonedas se están volviendo un refugio para muchos capitales. Muchos lo ven de forma positiva, otros no lo ven negativa. Hoy vemos, por ejemplo, al Bitcoin subiendo a los $57,682 por cada Bitcoin, subiendo el 2.48%. ¿Qué tenemos que tener cuidado con esto y qué debemos mirar? Que pues obviamente como no hay reguladores fuertes en el mercado y no hay custodios, pues obviamente la gente a veces queda desamparada cuando comercia este tipo de activos, pues que obviamente no están regulados en el mercado. Entonces siempre toca tener algo de precaución, y los que se quieran meter en esto pues hay que investigar y hacerlo no tanto en tema de redes, sino a través de forma directa. No es una recomendación, pero es una forma de decir a los clientes tengan mucho cuidado, porque es que también se han robado mucho dinero a nivel mundial a través de la web sobre estas criptomonedas. Muchas gracias, Alejandro, por estos indicadores que son el reflejo de lo que está pasando en la economía mundial. Y como hemos comentado en varias ocasiones, realmente esta etapa que está viviendo el mundo en general, o sea, la pandemia es hace 100 años que se ha registrado este hecho tan difícil para la humanidad, y además de eso, los acontecimientos también naturales, el caso del huracán Iota en San Andrés, Providencia, estos fenómenos que golpean muy fuerte a la comunidad. Y dijéramos, la concepción clásica y dijéramos, el proceso que se debe adoptar por parte del Estado, la intervención para promover, no una intervención para destruir las empresas, sino para promover las empresas, es justamente darle la mano a las empresas, porque de estos recursos se van a inyectar en infraestructura a los Estados Unidos, se va en equipos, en investigación, en innovación, en ciencia y tecnología. Hay recursos asignados. Como les decía, hay 177.000 millones para las escuelas, o sea, para modernizar sus equipos, para la infraestructura de las escuelas de los Estados Unidos. Entonces, hay unos recursos muy importantes para los estados para que asuman inversiones de emergencia muy rápido. El caso de Colombia, en el caso de Colombia se está dando todo el proceso inverso, o sea, más impuestos y recorte de gasto. De esa manera no se reactiva una economía, porque si le cobramos más impuestos a las empresas y más impuestos a las personas en un momento de crisis donde hace 100 años vivimos una pandemia, tiene que tomarse medidas extraordinarias. En el día de hoy, la alcaldesa de Bogotá, y en la noche anterior la alcaldesa de Bogotá planteaba
que deben tomarse medidas extraordinarias. Están pidiendo a gritos, la misma alcaldía está pidiendo que por lo menos la quiebra de los sistemas de transporte en Colombia sube a 2 billones. ¿Y por qué se quebró el sistema de transporte público en el país? Porque no había usuarios, porque el confinamiento llevó a que los buses andaran con el 10% de la capacidad, o el 20, o el 30. Entonces, si los buses no están transportando a la gente, pues no tienen ingresos las empresas que los están operando. Está haciendo un llamado para que se haga esa reactivación. Y la alcaldesa dice que tenemos que romper la ortodoxia, la alcaldesa de Bogotá, lo dice el presidente de la Andy Brookman Master. O sea, hay un clamor nacional, lo dice el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, lo dice Mauricio Cabrera, que fue director, también estuvo en el viceministerio. Entonces, hay una serie de, dijéramos, de actores muy importantes que las empresas necesitan compradores. Si una empresa en los Estados Unidos está elaborando bienes y servicios y no tiene compradores, pues de nada vale la reactivación económica. Y el presidente saliente, el presidente que está actualmente en Estados Unidos, ahí hay una convergencia, porque las dos administraciones han hecho convergencia en que es necesario, para que la economía norteamericana se pueda reactivar, es necesario que se tengan unos recursos extraordinarios. Aquí está pasando lo mismo en el Chocó, en San Andrés, en Providencia. Si no hay recursos del gobierno central adicionales, porque con los impuestos que se cobra en San Andrés, en Providencia, en Bogotá, en Cali, en Medellín, no se alcanza a recoger, porque la pandemia llevó a que las empresas en quiebra no pueden pagar industria y comercio porque no están teniendo actividad económica. El impuesto predial pues ha caído, el impuesto predial cae porque obviamente los inmuebles están en este momento con menor valor, porque no se pueden arrendar los locales en este momento al mismo precio de antes. El empresario Arturo Calle esta semana manifestaba clarísimamente que se requiere un salvamento a las empresas, o si no Colombia cae en absoluto contrabando y en todo lo que se da en el comercio informal, porque este empresario, que tiene una tradición muy grande, pues obviamente está reclamando que el impuesto predial inclusive no se cobre el mismo valor, porque es lo que está anunciando la administración digital, sino que se disminuya, porque en este momento el valor del local no es el mismo. Un local en cualquier centro comercial en este momento no vale el mismo precio de antes de la pandemia. Si lo va a vender en este momento, no lo puede vender por el mismo valor. Entonces caen los ingresos de las entidades territoriales, caen los ingresos de la nación, porque hay menos operaciones económicas, hay menos impuestos recaudados tanto de IVA como de impuestos sobre la renta. Entonces, por eso es que se requiere esa inyección temporal. Estamos de acuerdo con Alejandro, eso no es infinito, no es indefinidamente. Se requiere reactivar la economía, y eso lo ha demostrado el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, en el gobierno del presidente Donald Trump, 900.000. El gobierno del presidente Donald Trump en diciembre, 2.2 billones. Y ahora el presidente Biden, en eso hay un absoluto acuerdo, ya que es la única manera de hacer el rescate. Por eso han llamado plan de rescate a la economía. En caso contrario, no tendremos recursos y la gente no puede desarrollar sus proyectos productivos. Si van a hacer alguna inversión, no hay recursos. Viene toda la situación que estamos viendo. La inseguridad es parte del desespero de la población, y la tasa marginal, estamos en la voz del derecho, que es la voz de los juristas, la tasa marginal, dicen los penalistas, la tasa marginal al delito crece cuando la gente está en desespero, cuando no tiene trabajo, no hay ingresos. Aquí la gente quedó, más de 4 millones y medio de personas sin trabajo, sin empleo, y si no hay empleo, obviamente el riesgo es absolutamente más grande de esos 4 millones y medio de personas que están en el rebusque y que obviamente pueden generar unos problemas sociales muy grandes, tanto violencia familiar, violencia social, o violencia ya en las calles, generando cualquier tipo de asaltos, de atracos. Eso no es fortuito, eso se está dando por la situación que estamos viviendo, ¿no? Y obviamente las medidas no pueden ser contestatarias, que el culpable de los robos son los ladrones, no, es el sistema económico que no está respondiendo a esas necesidades, o que sencillamente la situación de los pobres es culpa de los mismos pobres, como decía la vicepresidenta de la República, que son unos atenidos. No, esos no son atenidos, simplemente es que no tienen las oportunidades y el Estado no brinda las oportunidades para insertarse a proyectos productivos. No estamos hablando de entregar indefinidamente, ilimitadamente recursos. Estados Unidos lo va a hacer por la pandemia y prolongó el subsidio hasta el mes de septiembre, no es por 10 años adelante, no, es hasta el mes de septiembre del año 2021. Entonces, con estos elementos, pues ya pues podemos tener una razón internacional de qué momento estamos viviendo. Y vamos para el panorama nacional. Quería hacer un pequeño complemento que me parece interesante. Sí, señor. Que usted estaba diciendo, y en eso nos sumamos. Mire que hay que ser inteligentes, y para los que nos están escuchando hay que mirar y profundizar. Obviamente en unas condiciones económicas donde los sectores de producción están castigados y muchos están sensiblemente funcionando
con poca producción o con poca liquidez para seguir produciendo, obviamente es importante, y también para el sector consumo, es darles como un alivio en este momento en el tema tributario de impuestos. Y obviamente lo que habla mi colega tiene toda la razón, eso es importante. Lo que hay que sumar también es que el buen uso del dinero que se pide como deuda tiene que ir de una vez al sector productivo, ampliar empleo y generar unas condiciones, por ejemplo, en Colombia socioeconómicas, para que seamos competitivos, tanto produciendo de forma nacional como queriendo exportar, para que esos márgenes nos ayuden a ser competitivos y nosotros también busquemos, al igual que Estados Unidos, en crear una balanza comercial más justa. Porque si nosotros seguimos en la senda de comprar más, ¿sí?, afuera y producir menos adentro, pues obviamente la viabilidad no va a durar. Y lo que dice la alcaldesa tiene razón, pero yo a ella le invito a algo. Mire mucho también el sistema productivo, porque es que en Colombia, en Bogotá, yo no sé, en plena pandemia se pusieron a hacer obras que no eran estratégicas, cuando el dinero debió haber ido precisamente a empresas como Empresa de Acueducto de Bogotá, la ETB, para agrandar más la brecha, primero de empleo, y dos, tecnológica y tema de servicios. Recordemos que estas dos empresas son estructurales y se puede generar más dinero. Resulta que uno de los oferentes de compra para ISA, el segundo era la empresa de energía de Bogotá. Entonces son cosas positivas donde se puede en tiempos de crisis seguir agrandando. Entonces miremos las soluciones desde todos los ángulos y es importante, me parece que en esto coincidimos mucho. Muchas gracias, Alan. Les decía, tenemos invitados especiales, Guillermo Valderrama, que es un abogado egresado de la Universidad Javeriana de Colombia, que nos acompaña hoy. Bienvenido, Guillermo, a Panorama Económico. ¿Nos escuchan? Me da mucho gusto participar con todos quienes están presentes y han hecho posible este programa. Muchas gracias. La idea es abordar un tema económico, social, de una región del país que es estratégica de la geopolítica en Centroamérica y a nivel global, que es el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, pero hoy vamos a centrarnos en Providencia. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo está, digamos, este decreto 205 que expidió el gobierno nacional para atender la emergencia que se profundiza con el huracán Iota, porque obviamente la pandemia también ha generado una serie de factores negativos en todo el país? Inicialmente podemos saludar también a Ángel Britton, que nos acompaña. Buenas tardes, bienvenido. Está en la Florida, me comentaba al comienzo del programa. Sí, señor, buenas tardes y muy agradecido por la invitación. Iniciemos con las dos personas que nos acompañan, con Guillermo y con Ángel, para que conversemos de manera preliminar de los elementos básicos. Desde el punto de vista legal, jurídico, pues arrancó con ese decreto que es un decreto especial para atender la reconstrucción de Providencia. ¿Ustedes cómo ven, como jurista, Guillermo, cómo ve este decreto, el panorama jurídico frente a la reconstrucción? O sea, el gobierno nacional toma unas funciones, genera un diseño institucional, y en ese caso hay un rompimiento de la coordinación nación y la entidad territorial, en este caso Providencia. Jurídicamente, de manera preliminar, ¿cómo usted evalúa este decreto 205? Gracias, Luis Alberto. Bueno, ante todo, el gusto de encontrarme con Ángel, que hace mucho rato no nos veíamos. Mucho gusto saludarte. Pues nos volvemos a reencontrar. A mí me parece fundamental entender que el municipio de Providencia, Santa Catarina, es el corazón mismo de Colombia en el Caribe. Y tal vez por esa razón es importante que todos quienes compartimos el territorio hagamos los mayores esfuerzos para que no se impacte. Nosotros estamos muy agradecidos con el gobierno nacional por su intención y con quienes han participado en la remoción de escombros y en la habilitación de los servicios públicos. Pero del mismo modo, vemos con sospecha el decreto 205, que más bien parece expedido para favorecer a algunas pocas personas que han tenido el privilegio de disfrutar de una casa en Providencia. Parece ser que el gobierno central y aún las personas que tienen ese privilegio no han entendido que Providencia no es un lugar para hacer fortuna. La fortuna consiste precisamente en disfrutar de un espacio en un lugar
como Providencia y Santa Catalina. Cuando el presidente de la República invoca el artículo 1 de la Constitución Política para justificar la parte resolutiva del decreto, establece que el interés general debe primar sobre el interés particular. Y el interés general de la industria del turismo pertenece y corresponde a la comunidad raizal y a quienes legalmente se encuentren establecidos en el territorio. Quiere esto decir a quienes cuenten con su tarjeta de la OCDE. El decreto es específico y dice que, o establece que quien quiera desarrollar actividades comerciales debe contar con la OCDE. El decreto 205 pasa por encima de esta disposición y autoriza a aquellas personas para convertir sus casas en hoteles boutique. A mi manera de ver es un irrespeto a la comunidad. La comunidad no está cerrada a recibir el turismo en Providencia. La comunidad ha decidido más bien qué clase de turismo quiere recibir en su casa y que la industria del turismo favorezca a la comunidad raizal. Básicamente pienso que es eso lo que contiene el decreto 205 y parece más un abuso de poder que el sentido mismo de generar bienestar para la comunidad raizal. No sé, Ángel, ¿qué opinas tú sobre este punto? Yo considero que desde el punto de vista económico, precisamente una visión económica del proceso como economista, yo percibo de que la isla no fue abordada de acorde a la normatividad. La ley 1523 del 2012, que determina la estructura del tema del manejo de desastres, hay un proceso muy atípico. La estructura de la gerencia de construcción y la estructura de la gerencia local no existe en esa estructura. Lo que ha ocurrido con Providencia es precisamente ha faltado una coordinación interinstitucional. En este momento el gobierno central, no sé si bien o mal intencionadamente, ha desplazado todas las funciones de la autoridad local. En este momento prácticamente todas las funciones han sido manejado directamente a través de la gerencia local y me parece eso un problema desde el punto de vista de la institucionalidad. Yo creo que el rol del Estado debió haber sido un rol intermediador y de fortalecimiento de la estructura institucional de la isla. Económicamente, no se le ha dado prioridad a los tres sectores económicos. La reactivación de la pesca para recuperar la sostenibilidad y la oferta de la economía de la isla. Precisamente en estos momentos los pescadores, según entiendo, están en un proceso de una lucha pacífica para el tema también contra el proceso de construcción de la base guardacosta. O sea que en términos generales, desde el punto de vista económico de la isla, si tú no reactivas el sector pesquero o el sector agrícola o el sector turístico, que son las tres opciones, y aparte de eso no generas unas condiciones para que la mano de obra local pueda ser contratada desde el punto de vista constructivo, la economía no tiene posibilidades de dinamizarse en términos muy concretos. Perfecto, gracias. Es un punto de vista muy importante este económico, cómo reactivar toda la actividad productiva en Providencia. Tenemos también a Marcela Ampudia. Marcela nos escucha. Marcela está en este momento ya conectada con nosotros para que hablemos justamente de los temas de la seguridad alimentaria, cómo ustedes han trabajado en proyectos y realmente han tenido el apoyo del gobierno nacional, o realmente eso se queda solamente en buenas intenciones, en presentación de proyectos, en desgaste de las comunidades, presentando a una y otra entidad los proyectos, pero realmente han tenido el apoyo del gobierno nacional a estos proyectos. Bueno, muy buenas tardes para todos. En efecto, como asociación, como la Asociación de Productores de Alimentos, donde tenemos el conjunto de productores agropecuarios
cangrejeros y apicultores. Nos hemos visto en una tarea ardua y muy desgastante para la formulación de proyectos, en donde a los campesinos se les ha estado pidiendo y a la comunidad en general un sinfín de requisitos para la estructuración de unos proyectos. Al principio parecían pues buenas intenciones, pero ya después de 4 meses y de tantas vueltas, de tantas, digamos así, dificultades que se han visto en el proceso, no sabemos si estamos en un proceso normal o la verdad lo que están buscando es reactivar o atrasar o desgastarnos o cansarnos. O sea, ya es difícil saber distinguir cuáles son las intenciones del gobierno. Entonces, ya llevamos 3 meses con la Agencia de Desarrollo Rural, pasando por todos los procesos habidos y por haber en su proceso, pues supuestamente en un proceso normal con ellos, pero que por solicitud del gobierno nacional se pidió un poquito de diligencia. En estos momentos estamos apenas en la etapa de estructuración, esperando poder tener el proyecto listo para abril. Pero pues lógicamente que se piden todos los requisitos, digamos los que de ley, que se demoran demasiado en surtir proceso, entonces es muy complicado hacer las cosas así. También nos han pedido presentar, para poder recibir ayudas, presentar proyectos ante alianzas productivas y cualquier otra entidad requerida, pero en verdad el apoyo del gobierno ha sido muy limitado en ese sentido. Nosotros aquí como agricultores tenemos dificultad para tener acceso al agua. Existen unas presas abandonadas, unas cisternas abandonadas en Providencia, con la capacidad, la posibilidad de ser reactivadas para garantizar ese recurso vital para el agro. Sin agua no hay agro. De igual manera hemos solicitado se nos colabore en la limpieza y volver a tener acceso a los predios cultivables, y también se ha demorado eso. Desafortunadamente con el huracán todas las cercas de los predios se han caído y ahora las vacas andan por todas partes comiéndose lo poco que ha vuelto a rebrotar, y tampoco hemos recibido como una respuesta. Todo en el tintero, todo demorado. Entonces la verdad no sentimos el acompañamiento verdadero y efectivo del gobierno. Los pescadores estamos en la misma situación, hacemos parte de la asociación iFish y de la Federación de Pescadores de Providencia, y sentimos también muchas trabas en los procesos. Entonces, aun cuando tenemos cuando se piensa que se tiene la intención, son muy lentos y muy raros. O sea, una a veces no entiende por qué es tan complicado y por qué la burocracia hace imposible el surgimiento, la reactivación económica de un lugar tan pequeño, supuestamente. Entonces, ya estamos cansados de eso. No sabemos cuánto más vamos a poder continuar con esto. Esperemos que no termine mal y que al contrario veamos resultados positivos pronto. Para Guillermo, una pregunta muy concreta. La reconstrucción, o sea, el tipo de construcción de viviendas, ¿cómo ha avanzado este proceso? ¿Este proceso es realmente positivo o hasta el momento no se ha adjudicado las empresas que hagan ese proceso de reconstrucción de las viviendas que fueron perdidas con el huracán? Bueno, hasta donde yo pude ver en la isla, la adecuación de las viviendas que se podían reparar ha sido muy lenta. Diría que ha sido mucho más ágil la construcción del muelle en Pueblo Viejo que la reparación de los techos de las personas que necesitan resguardarse de la lluvia y del sol. Tampoco conocemos en Providencia el plan de acción específico, que según dispone el artículo 61 de la ley 1523, debe ser concertado entre la unidad de gestión del riesgo y las autoridades gubernamentales locales, como la gobernación del departamento y en nuestro caso específico la alcaldía. No es la razón por la cual la gerencia que nombró el gobierno
no ha socializado el plan de acción específico. Nosotros no conocemos ese plan. También sabemos que, digamos, los diseños definitivos de vivienda nueva tampoco han sido elaborados y tampoco se han tenido en cuenta las recomendaciones de las personas que conocen de construcciones contra huracanes. Hay un sinsabor en ese sentido porque la desinformación genera desconfianza, la desinformación genera conflictos. Y diría yo que en una actitud arrogante de los funcionarios del gobierno se han negado a un diálogo franco y cordial con las autoridades locales. En este caso concreto con el Movimiento de Veeduría Ciudadana y quienes hacen parte de la diáspora que representa a todo el pueblo raizal distribuido por muchas partes del Caribe, Centroamérica y las demás islas que nos rodean. Por eso le decía que Providencia no es un problema provincial como muchos que se tratan en el continente. Es un problema geopolítico de seguridad nacional. La comunidad de las islas merece respeto. Nadie tiene que decir cómo se tiene que vivir. Hacia el año de 97 más o menos, se hicieron los talleres con la comunidad para sentar las bases del esquema de ordenamiento territorial que dio pie a lo que hoy tenemos como el plan de ordenamiento territorial. La comunidad la construyó justamente porque decidió cómo quería vivir. En este momento lo que se siente y se percibe es que personas foráneas y ajenas a la comunidad y a su cultura quieren imponer formas de vida que realmente son irrespetuosas y son inconvenientes. Perfecto. ¿Sí? Sí, vamos a seguir en este diálogo y estas preguntas. Nos acompaña también Jimena Charri, quien obviamente tiene algunas preguntas para usted. Jimena, ¿puede formular las preguntas para nuestros invitados el día de hoy? Perfecto. Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes y para nuestros colegas y nuestros invitados el día de hoy. Bueno, recordemos una información importante, y es que la Contraloría General dice que de 877 viviendas, solo 215 se han reparado. Esto corresponde al 24.5%, y de las 1.134 que dijo que iba a construir, pues no se ha iniciado ni siquiera con esta construcción. Entonces, para ello quería saber qué saben ustedes de esta noticia. Y lo otro es, el gobierno también sostiene que no han podido llegar a un acuerdo con los raizales. Esto teniendo en cuenta el tipo de construcción que se plantea, pues el gobierno dice que debe cumplir con ciertas normas y pues establece que básicamente tiene que ser en cemento, en concreto, y pues los raizales dicen que ellos quieren conservar como el estilo que tenían antes. Para ello, pues hay que tener en cuenta que todas las zonas en Colombia tienen en el Código Sismo Resistente de Construcción esto determinado por la ubicación, por el piso, por el viento, y pues se debe cumplir con una normativa, y pues teniendo en cuenta que es una zona pues propicia para este tipo de fallas o de problemas, pues esa es como pues lo que dice el gobierno nacional. ¿Ustedes qué opinan? Sí es cierto que hay pues que no han logrado llegar a un acuerdo entre los raizales del gobierno, o si de pronto es el gobierno que insiste en que se debe cambiar como todo este tema cultural que hay en San Andrés, en Providencia y en Isla Catalina. ¿A este análisis tiene alguna respuesta Ángel o Guillermo? Ángel, inicialmente. Quiero hacer claridad de que desde el primer momento que ocurrió el huracán, desde la diáspora movilizamos un equipo de 20 arquitectos de alto nivel, tanto en Colombia como en Estados Unidos, en Gran Caimán, en Puerto Rico, y retomamos experiencia de islas parecidas
en el caso de Gran Caimán y de Puerto Rico, que habían sido arrasados por huracanes, y diseñamos un modelo constructivo que presentamos al gobierno nacional el 14 de diciembre. Le advertimos al gobierno que estaba cometiendo un error porque se estaban utilizando modelos constructivos y utilizando una concertación con una comunidad que no tenía una experiencia en ese tipo de diseños. Ellos insistieron, duraron 20 reuniones consecutivamente. El problema no es la construcción, si es de cemento o madera. Las casas pueden ser construidas en cemento, pueden ser construidas en madera. Hay diversidad de tipo de construcciones, siempre y cuando se haga con la correcta estructura y los amarres antihuracanes que exige la norma en términos de construcción antihuracanes. Yo creería que lo que le ha faltado al gobierno es un poco de humildad. Es un gobierno muy prepotente. Creo que eso ha sido el error. Están utilizando un sistema de desgaste de la comunidad. Yo creería que no hay la intención de acelerar el proceso. Si nosotros nos damos cuenta, las casas que están poniéndole los techos, se le advirtió al gobierno de que estaban cometiendo un error, porque en el año 2000, cuando Providencia fue destechado con un huracán y el presidente de la República gentilmente acudió a ese llamado, esos mismos techos que colocaron se volvieron a ir porque no están siendo colocados para garantizar un sistema antihuracán. El gobierno no tiene la mirada hacia el Caribe, eso ya está inventado en el Caribe. Se está tratando de implementar algo que ya existe tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, como en muchas otras partes. Estados Unidos lo golpea un huracán todos los años y hay una experiencia constructiva. Se le presentó una tipología, se les invitó a que hiciéramos un prototipo de vivienda para que pudieran, y lo íbamos a conseguir en donación a través de la diáspora, y nunca nos respondieron porque nunca tuvieron el interés de que el problema se resolviera. Marcela, ¿tiene alguna respuesta frente a las inquietudes de Jimena Chávez? Sí, de hecho, yo me acuerdo que un periodista local comentó, le preguntó al presidente, no le preguntó, le dijo al presidente que él consideraba era necesario que las casas que se construyeran en Providencia tuvieran una estructura en concreto, porque después del huracán lo único que se evidenció que quedaba en las casas eran los baños, que son los que están elaborados en ese material. Y por ende, las casas deberían ser elaboradas en ese material. Y el presidente le contestó de esta manera, le dijo, así como hay casas de concreto que se mantuvieron en pie, hay otras que no. Así como hubieron casas de madera que se sostuvieron, hay otras que no. Y así como hubieron casas de placer, hay otras que no. Entonces, con esa respuesta le dio a entender que no era una respuesta de decirle a él que sí, que iban a hacer casas de concreto, porque creo que en ese momento ni siquiera sabían cuál era el costo de hacer esas casas aquí. Entonces, en las reuniones, la comunidad exigió que por lo menos hubiese una habitación con el baño hecho en concreto como un área de seguridad. Ese fue el acuerdo para que el gobierno por lo menos tuviese en cuenta ese espacio, porque tenían como la visión de que iba a salir más costoso. Después de todo esto, Findenter ha venido visitándonos y se han dado cuenta que teníamos la razón en muchos sentidos, porque ahora al parecer, con los cálculos que están haciendo, les parece ahora que la madera les sale mucho más costosa, y de hecho el gobierno venía con un plan de construir unas casas prefabricadas en plástico, lo cual la comunidad rechazó contundentemente. No podemos traer más plástico, generar más residuos sólidos sin un manejo apropiado en estas islas, y estuvo probado que no tampoco resistieron. Entonces, la comunidad siempre ha estado presentando su conocimiento, se las ha expuesto al gobierno nacional, y como dice nuestro compañero, en verdad no han querido escucharnos y escuchar el conocimiento que tenemos acerca de estos temas, y por eso han habido tantos retrocesos y han habido tantas dificultades por parte de ellos.
por lo mismo que dice, es falta de humildad y saber o aceptar que aquí en las islas y la diáspora, en la diáspora hay mucho conocimiento sobre nuestras necesidades y cómo podemos combatir estas situaciones. A ver, Jimena, para complementar lo que nos dice Ángel y Marcela, que es absolutamente cierto, y respondiendo a tu pregunta, pues puedo decirte que es muy difícil llegar a acuerdos cuando no existe el diálogo. Teniendo en cuenta que el gobierno no escuchó lo que la diáspora le propuso, no escucharon las observaciones que en la calle se le han hecho a los funcionarios del Estado y aún al presidente de la República, nos tomamos la molestia de estudiar qué había en Colombia que tuviera experiencia sobre construcciones antisísmicas y antihuracanes. Y encontramos una empresa. Y esa empresa envió la información de su tecnología, que está patentada, al ministro Jonathan Malagón, a la doctora Susana Correa, al señor Max Peña, y también se le hizo llegar al doctor Lyle Newell, que es una persona respetable y muy apreciada por la comunidad de las islas. No se tuvo respuesta. Eso quiere decir que ni escucharon las propuestas que se hicieron desde la diáspora, ni escucharon las propuestas que surgieron desde la comunidad, porque tienen la información de la tecnología. Eso también es sospechoso, porque nosotros sabemos que el estudio de diseño de las viviendas, con el que debe contar Findeter para hacer una propuesta final y real a la comunidad, tampoco existe, porque no tienen la información que les permite justamente llegar a las conclusiones del estudio. Entonces, una de dos, como lo anota Ángel, nos están llevando al cansancio, o lo que es evidente, nos están mintiendo. Y no es sano para nadie trabajar con mentiras o con intereses particulares, cuando está en juego el bienestar de una comunidad que tiene más de 450 años de historia propia y le aporta al país 350.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Sí, precisamente haciendo una complementación de eso, yo les quería hacer una pregunta a los invitados. Resulta que esta zona, como usted lo nombra, esta zona es muy rica. Lo que pasa es que no ha habido una buena administración, un buen desarrollo para precisamente el funcionamiento de estos sectores tan importantes como es la pesca, por ejemplo. El sector pesquero en San Andrés, con toda esa región que cuenta para poder desarrollar este sector, junto al sector de turismo, y también el sector que hablaban de agricultura, pero pienso que los más grandes son turismo y el tema de pesca. Había otro que se había hablado, pero eso se metió en el congelador por el impacto que generaba, que era que supuestamente había petróleo en la zona, ¿sí? Eso era por otro lado. Entonces hay que mirar que esta zona es muy rica, pero si es muy rica, ¿por qué no se ha hecho un plan de desarrollo para que sea sostenible y para precisamente que genere valor para la región y para la nación también? Había una pregunta que le quería hacer muy importante a nuestro invitado, señor Guillermo. Hay algo que de pronto no me quedó muy claro para que le explique a los oyentes, con algo que estaban hablando de que, o sea, los habitantes de la isla pudiesen volver su casa como un hotel boutique. O sea, hay ideas en contravía de esto porque pues hay casos exitosos de muchas islas a nivel mundial donde precisamente los raizales convierten o sea, sus casas en hoteles muy bonitos y que generan también buen sustento y buen desarrollo. Es una buena forma también de crear como emprendimiento y empresa, ¿no? O sea, si se hace de la forma que debe ser. Y si no viene un actor muy importante y se les come ese mercado, como una Viatur o como otras empresas, que se quedan es con su sector sin que ese sector se vea beneficiado en los raizales, ¿no? Bueno. Adelante, Guillermo. Mira, Alejandro, justamente has dicho de otra forma lo que dije antes. Nosotros en Providencia tenemos el espejo de San Andrés, donde el sector turismo
pertenece a personas que llegaron a las islas a establecerse de la forma como lo hicieron. En Providencia se quiere, y ojalá todas las posadas nativas de los raizales o de las personas legalmente establecidas en el territorio se conviertan en los sitios más lindos para que las personas del resto del mundo puedan disfrutar de esa experiencia. Lo que no es conveniente ni se quiere es que personas que no tienen derecho a desarrollar actividades económicas en la isla aprovechen lo dispuesto en el decreto 205 para hacer mejoras que van en contravía del querer y el sentir de la comunidad. La industria del turismo en Providencia y en Santa Catalina debe permanecer en manos de los raizales y de las personas legalmente establecidas. Justamente, hace muchos años, cuando se presentó ese conflicto, algunas cadenas hoteleras quisieron entrar a la isla. Se llegó a una fórmula, y fue que la infraestructura turística hizo un sistema de afiliación y de alianza para mejorar sus espacios y desempeñar el turismo. Esa fue la fórmula a la que se llegó. No es que no se quiera recibir turismo en Providencia, se quiere definir qué clase de turismo llega y que pueda vivir la experiencia de compartir la vida con la comunidad que habita el territorio y a quien pertenece ese territorio. Bueno, perfecto. Profesor Oscar Lozano, en un minutico, denos unas cifras, unas pildoritas de la producción de San Andrés. Usted tiene unas cifras que tuvimos la oportunidad de revisar. Me parece muy importante para compartirlas porque nos quedan ya 3 minutos para finalizar el programa. Profesor Oscar, en un minuto denos esas cifras que son bien interesantes. Bueno, perfecto, doctor Ávila, y gracias por estar con nosotros, nuestros queridos invitados, muy amable por ese aporte. Y les digo una cosa, es muy preocupante el despotismo del gobierno nacional con un sitio turístico de gran importancia, el Mar de 7 Colores que tiene San Andrés, Providencia, que es un templo de la ecología a nivel mundial y que esté por cuestiones de naturaleza que fue azotado por este huracán, pero que el gobierno, como lo ha señalado el doctor Guillermo y el doctor Ángel Britton, no le presten la atención necesaria. Muy triste, porque cuántas naciones ven con muy buenos ojos esta riqueza, este patrimonio ecológico como es San Andrés y Providencia, que muchos países lo envidian y que nosotros y el gobierno nacional tristemente lo desprecia el territorio, desprecia el mar y desprecia a los habitantes. Mire, una cosa muy importante para terminar. La actividad económica de San Andrés, sin temor a equivocarme, y como lo hemos señalado con el doctor Ávila, se centra en el turismo, en el comercio, se complementa con la agricultura, la pesca, los raizales. Tiene una población aproximada de 79.693 habitantes. Su participación en el Producto Interno Bruto a 2019 fue del 0.15%. Las exportaciones per cápita alcanzan entre el 1.5 y el 2.6 millones de dólares. Los productos más importantes, la cañamiel, el principal cultivo, y otro muy importante, la patilla, la sandía. Lo mismo que la exportación de productos agropecuarios, donde se exportan frutas, con productos de panadería, prendas de vestir, y los principales sectores o destinos a donde llega todas estas mercancías es principalmente a la Unión Europea. Entonces a uno le queda como decir, uno mira con tristeza, queridos invitados, y cuando uno va a San Andrés, ve esa riqueza turística, ese templo como es Providencia, donde hay una gran riqueza en biodiversidad, donde Colombia tiene un potencial en la pesca, donde uno entra al mar y uno encuentra cualquier cantidad de biodiversidad, de animales, digamos, todo lo que es el pescado como tal. Y lógicamente uno se da cuenta, ¿por qué el gobierno, como ustedes lo han dicho en esa crítica que están haciendo, en esa protesta, por qué el gobierno no le presta atención? ¿Por qué ese despotismo? ¿Por qué ese desprecio, esa petulancia, esa pedancia del gobierno del señor Duque, que no solamente está mirando con desdén a San Andrés, sino que quiero decirlo también, mira con desdén a Buenaventura, mira con desdén al Chocó, y donde lo único que le interesa, como lo hemos señalado en el principio del programa y en otros programas anteriores, lo que le interesa es cobrar impuestos. Tristemente decirlo, este es un país de un gobierno alcabalero, que
que lo único que le interesa es sacar la plata, lo único que le interesa es despellejar a la clase trabajadora colombiana y al pobre asalariado y generar así más pobreza y más miseria. Muchísimas gracias, doctor Ávila. Ok, profesor. Pero, terminemos ya con unos elementos importantes que hagamos también. ¿Por qué ese desplazamiento tan fuerte y por qué la diáspora también es uno de los fenómenos? Porque hay obviamente también los derechos humanos han sido afectados en Providencia, el desplazamiento, la sobrepoblación. Hay varios temas que en forma muy rápida Ángel nos podría comentar por qué esta situación de desplazamiento ha sido también uno de los fenómenos que se ha registrado en Providencia. Ok, lo que quería era rápidamente decir que el modelo de San Andrés, a pesar de ser dos islas, son modelos totalmente diferentes. San Andrés maneja 1 millón de turistas al año. Providencia ha optado por un turismo sostenible no superior a 30.000 turistas al año. Básicamente el modelo de San Andrés es un modelo arrasador, el modelo de Providencia es un modelo ecológico. Providencia maneja un promedio de 100 posadas turísticas, la economía es más sostenible. Hay un tema muy particular y es que el gobierno debe entender de que la isla debe abordarse de manera diferente. Son dos modelos totalmente diferentes. La economía de la isla es más una economía de sostenibilidad, tanto económica como social. En eso parece ser que no han querido entender la diferenciación. Y creo que ese es un aspecto muy importante donde abordar. Lógicamente hay mucha gente en el exterior por circunstancias, por trabajo, pero yo diría ante falta de oportunidades de trabajo y ante falta de opciones también, que es una de las posibilidades por la que hay una emigración tan alta. Y el tema, Guillermo, de superpoblación, ese es otro fenómeno que se registra en Providencia. Doctor, quisiera hacer una agregación. Jimena, sigue, Jimena. Gracias. Del decreto que estamos hablando, el 205, hay un parágrafo transitorio que cita lo siguiente. Mientras subsista la declaratoria de situación de desastre en el departamento del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos, en los términos previstos en la Ley 1523 de 2012, las obras de reconstrucción de vivienda rural, equipamientos, posadas nativas y establecimientos de comercio de los habitantes que resultaron afectados en el suelo rural no requerirán la expedición de licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades. Guillermo, ¿qué opinas de ese tema? Esto teniendo en cuenta por lo que hemos comentado al inicio del programa, de lo que pretende el gobierno. Es justamente lo que hemos anotado antes. Esas casas de estas personas están en zona rural. Uh-huh. Sí, sigue. ¿Hay una interrupción de sonido? Ese decreto va dirigido más a favorecer a las personas que están afuera, que se zafan de las disposiciones locales. Es que la comunidad de Providencia no se niega a acatar sus normas. Por el contrario, exige que se cumplan sus normas. No es necesario promulgar un decreto para ratificar lo que la comunidad quiere. Allí hay un factor sospechoso. Para usted, ¿cuál sería el factor sospechoso? Favorecer a personas que no tienen los derechos de ley para que transitoriamente obtengan los beneficios económicos que de ello pueden derivar. Perdón, una pregunta rápida para los tres, ya cerrando el programa. Es que yo anotaba que es que, por ejemplo, San Andrés está ubicado estratégicamente y, como lo decía un colega mío, tiene de los mares más bonitos del mundo. O sea, el que ha viajado a muchos países se da cuenta que San Andrés no tiene cualquier mar. O sea, tiene una potencialidad en desarrollar el turismo y en desarrollar también un sector que Colombia no es muy importante, que es el sector de la pesca. Colombia tiene 2 océanos y no está ni dentro de los 20 países que más desarrolla la industria. ¿Ustedes no creen que esto es una oportunidad también para que no haya diáspora, sino hhaya inclusión social, pero generación de un sector productivo como es el pesquero, la pesca? ¿Qué nos puede decir Marcela, para que cierre también de parte de nuestros invitados? Marcela, que está todavía conectada con nosotros, Marcela Ampudia. Y es que ese es el problema, siempre nos venden ideas bonitas de desarrollo
para nuestra comunidad, pero a la final lo que abre es la oportunidad para grandes inversionistas y grandes empresas que vienen aquí a explotar nuestros recursos, a explotar lo que tenemos y convertirlo en lo que ellos quieren. Como lo dice Ángel, nosotros tenemos un modelo sostenible. Queremos seguir siendo pescadores artesanales, no industriales. No queremos terminar de destruir la reserva de biosfera que tenemos. No queremos tener aquí petroleras destruyendo nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Lo hemos estado cuidando por más de 400 años. Nos ha estado alimentando por más de 400 años y no podemos permitir que entonces lleguen grandes empresas, grandes hoteles, ¿sí? Personas con la capacidad de explotar las cosas en muy poco tiempo y destruir lo que tenemos. El espacio en tierra es pequeño, pero si nosotros como comunidad no podemos usarlo para nuestro beneficio, ¿por qué se lo vamos a dejar a otro y seguir en la pobreza? En San Andrés el comercio le pertenece a personas foráneas, no al isleño. El isleño está arrinconado en San Andrés, no tiene oportunidades de empleo ni de desarrollo. Entonces, suena muy bonito, pero a la hora de ejecutarse, la verdad es que los menos favorecidos son los isleños y no queremos seguir con ese modelo. No queremos que lo que pasó en San Andrés se repita en Providencia. Por eso, y el gobierno de la zona no puede crear una agremiación que los represente a ustedes para que sea un negocio inclusivo y que genere desarrollo precisamente en sus habitantes, que sea sostenible. Pero mira, hay una cosa que te digo, el mar de San Andrés es muy grande, tú miras la extensión es grandísima y obviamente se puede hacer sostenible con un tema también de siembra y de cultivo precisamente en el mismo mar, donde se puede recoger mucho esa ganancia. Eso es lo que hacen en muchos países también, ¿no? Y que obviamente es sostenible. Sí, Marcela, cuéntame. No, señor, lo que pasa es que es como lo que te digo, o sea, el gobierno, y sabiendo que los gobiernos son tan cambiantes y los intereses personales y políticos cambian con menos de 4 años, eso de sostenibilidad hay que dárselo a que la gente lo desarrolle. O sea, ese desarrollo tiene que estar en manos de la gente. Mira lo que estamos haciendo, estamos esperando que el gobierno nos ayude a reactivarnos. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Ya va a haber un cambio de gobierno y qué hemos hecho o qué hemos podido hacer. Entonces la cuestión es que la verdad no sé cómo funciona en otros países, no sé cómo el gobierno con las comunidades y la parte privada ha logrado ese tipo de desarrollos, pero aquí no hemos tenido muy bonitas ni buenas experiencias con ese tema. Y la verdad lo que hemos perdido ha sido más de lo que hemos ganado. Entonces la propuesta tendría que ser definitivamente convencedora y creo que esa evolución a un modelo de esos tendría que ir paso a paso y creo que a veces el gobierno no tiene paciencia para trabajar con comunidad. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, como todo, una limitación en la radio, pero sin lugar a dudas, si ustedes en algún momento tienen algún comentario, nuevas medidas o nuevas acciones que tengan que emprender desde Providencia, cuenten con Panorama Económico en La Voz del Derecho. Muy seguramente con el doctor José Gregorio Hernández coordinaremos en muchas oportunidades los informes que ustedes nos faciliten y los datos que nos entreguen, porque es una parte integral de Colombia. A Guillermo, muchas gracias. Muy amable, Guillermo, por haber estado con nosotros en este programa en Panorama Económico. Muchas gracias, Luis Alberto, y a todos los participantes y a los oyentes. Igualmente, Ángel Brito, muchas gracias. Qué placer saludarlo y saber que pues, es colega nuestro economista. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. Y Marcela, desde Providencia, muchas gracias. Y cuente también con nuestros medios de comunicación. Este programa lo haremos llegar a ustedes vía podcast para que lo tengan en archivo y lo puedan compartir allá en Providencia. También le haremos llegar a las entidades públicas este programa para que entiendan que pues obviamente el gobierno puede en otro programa dar la respuesta o pues obviamente presentar sus informes hasta dónde es real lo que están haciendo en Providencia, en San Andrés, en Santa Catalina, para recuperar, para reconstruir esta zona tan importante de la integración de Colombia. Muchas gracias a Óscar, también a Jimena Charri, Alejandro Velandia. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvo en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Muy buena tarde para todas y para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio.
Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.